Me preguntas sobre los domingos. Pues podría hablar de los domingos hasta que las vacas vuelvan a casa. Como decíamos nosotros, el domingo era el mejor día de la semana, el mejor de todos. Y no lo digo porque sea un hombre religioso, aunque lo soy, sino porque el domingo era el día en que todo se detenía. Todo. Y en aquellos días en que nada se detenía nunca, cuando el trabajo seguía desde antes del amanecer hasta después del atardecer, 6 días a la semana, todas las semanas, afio tras afo, tener un día en que todo se detenía, bueno, eso era algo precioso, algo sagrado, no solo en el sentido de la iglesia, aunque también eso. Sagrado en el sentido de que estaba apartado, diferente, santo, si quieres usar esa palabra. Me llamo Samuel Torres, Samuel Ezequiel Torres. Si quieres mi nombre completo, aunque nadie me ha llamado Ezequiel desde que mi madre falleció, y eso fue en 1892-093, no puedo recordar exactamente. Nací en 1840 en mayo en el condado de Lancaster, Pensilvania. Tierra de granjas, buena tierra, rica y negra, y la gente de allí sabía cómo trabajarla. Alemanes en su mayoría y los holandeses de Pensilvania y algunos ingleses e irlandeses mezclados. Mi padre venía de linaje inglés, pero mi madre era de una familia cuáquera y se convirtió al metodismo cuando se casó con él. Los cuáqueros eran buena gente, tranquilos y serios con su fe. Pero a mi madre le gustaba el canto en la iglesia metodista. Decía que los cuáqueros se sentaban en silencio demasiado, y ella tenía demasiados himnos en el corazón para mantenerlos callados. Me estoy adelantando. Me preguntaste sobre los domingos, no sobre mi madre, aunque ella era una parte importante de los domingos, como verás. La semana tenía un ritmo en aquellos días. De lunes al sábado, trabajabas. Trabajabas duro. Una granja no se maneja sola. Y siempre había algo que hacer. Arar, plantar, cosechar, cuidar los animales, reparar cercas, arreglar herramientas, acarrear agua, cortar lefa. El trabajo nunca terminaba. Para el sábado por la noche, estabas cansado hasta los huesos. Cansado de una manera que los jóvenes de hoy no pueden entender porque tienen máquinas para el trabajo pesado. Nosotros teníamos nuestras manos y nuestras espaldas y los caballos y los bueyes, y eso era todo. Pero entonces llegaba el sábado por la noche y sabías que mañana era domingo. Y algo se levantaba en tu pecho. Incluso antes de irte a la cama, algo se levantaba. Te sentías más ligero porque mañana, por un día bendito, el trabajo se detenía. El sábado por la noche era para prepararse. Mi madre había estado cocinando todo el día, o al menos por la tarde preparando cosas que se pudieran comer frías o calentar rápido el domingo, porque el domingo no hacías más trabajo del necesario. Descansabas. Ese era el mandamiento, ¿no es así? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es el día de reposo del Sefior tu Dios. En él no harás ningún trabajo. Nosotros lo tomábamos en serio, muy en serio. Así que el sábado por la noche, mi madre horneaba pan seguro, porque siempre teníamos pan, pero también pasteles y teníamos fruta para eso. Pasteles de manzana en el otofo, de ruibarbo en la primavera, de bayas en verano. Y preparaba el pollo si íbamos a comer pollo para la comida del domingo, que era frecuente. El pollo era para los domingos y ocasiones especiales.
Durante la semana comíamos cosas más simples: cerdo salado y papas, atole de maíz, frijoles. Pero el domingo era diferente. El sábado por la noche, nosotros los nifios nos bajábamos. Traían la tina de lata y la ponían junto al fuego y calentaban agua en la estufa y nos restregábamos bien limpios, realmente limpios. No los lavados rápidos que hacíamos durante la semana. Nos restregábamos detrás de las orejas y debajo de las ufas y entre los dedos de los pies. Mi madre nos inspeccionaba y si no estábamos lo suficientemente limpios para su gusto, de vuelta a la tina. Ella decía: vas a presentarte ante el Sefior Mafana y no irás sucio. Como si a Dios le importara si había tierra debajo de nuestras ufas. Pero tal vez sí. No sé. Lo que sí sé es que estábamos limpios las mafianas de domingo, más limpios que cualquier otro día de la semana. Luego la ropa de domingo era diferente de la ropa de todos los días. Teníamos un juego de ropa buena, y esa era para los domingos y ocasiones especiales, funerales, bodas, el 4 de julio. A veces mi ropa de domingo se guardaba en el baúl al pie de la cama de mis padres, envuelta en tela para mantenerla limpia. Una camisa blanca o lo más blanca que mi madre pudiera mantenerla. Pantalones oscuros, un chaleco cuando era lo suficientemente grande y zapatos. Los zapatos eran importantes. Durante la semana en el clima cálido íbamos descalzos la mayor parte del tiempo, pero el domingo todos usaban zapatos, incluso los nifos más pequeños porque era domingo. Recuerdo la sensación de esos zapatos. Eran rígidos porque no los usábamos a menudo y a veces apretaban porque los pies crecen y los zapatos no. Pero los usábamos sin quejarnos porque era domingo. Había algo en ponerse esos zapatos de domingo que cambiaba cómo te sentías. Ya no eras solo un muchacho de granja. Ibas a la iglesia. Eras parte de algo más grande. La mafiana del domingo empezaba temprano, pero no tan temprano como los otros días. En un día normal nos levantábamos antes del amanecer en el establo haciendo las tareas antes del desayuno. Pero el domingo podíamos dormir un poco más tarde. Los animales todavía necesitaban cuidado, por supuesto. Las vacas todavía necesitaban ser ordenadas. Los caballos todavía necesitaban ser alimentados. No podías decirle a una vaca que era el día de reposo y que esperara a ser ordefada. Pero hacíamos solo lo necesario, solo lo que no se podía posponer, y lo hacíamos rápido, para tener tiempo de lavarnos de nuevo y vestirnos con nuestra ropa de domingo antes del desayuno. El desayuno del domingo era especial también. Mi madre hacía huevos, que no siempre teníamos en días normales, y había jamos a veces, o tocino, buen pan con mantequilla y miel, café para los adultos, aunque nosotros los nifios bebíamos leche. Y comíamos despacio, lo que era diferente. En un día normal, el desayuno era algo apresurado, unos cuantos bocados tragados entre tareas. Pero el domingo nos sentábamos juntos, toda la familia, y comíamos como gente civilizada. Mi padre decía una bendición más larga que las rápidas que decía durante la semana. Daba gracias a Dios por la comida y por el día de descanso y por su familia.
luego comíamos. Después del desayuno, nos vestíamos con nuestra ropa de domingo. Esto era un proceso, especialmente para mi madre y mis hermanas. Las mujeres tenían más que ponerse que los hombres, más capas, más cosas que abotonar y atar. Mi madre peinaba el cabello de mis hermanas, trenzándolo o recogiéndolo en formas que tomaban tiempo, y se ponía su vestido bueno, el que guardaba para las daminas visi San Bernard a la iglesia. Nosotros las hombres estaban spiegelles me petigue, se reime, se listos más rápido, pero esperábamos porque no ibas a la iglesia sin las mujeres y no las apurabas. Luego nos poníamos en camino a la iglesia. Nuestra iglesia estaba a unas 3 millas de la granja. Con buen clima, caminábamos. Mi padre no creía en hacer trabajar a los caballos el domingo si no era necesario. Así que caminábamos toda la familia por el camino de tierra hacia el pueblo donde estaba la iglesia. 3 millas suena mucho, pero no se sentía largo. La caminata era parte del domingo, parte del ritual. Veías otras familias caminando en la misma dirección, saliendo de sus granjas, uniéndose al camino. Saludabas y llamabas saludos. A veces caminabas juntos, las familias mezclándose, los nifos corriendo adelante o rezagándose, los adultos hablando del clima y las cosechas y las noticias. En invierno, 0 cuando el clima era malo, tomábamos el carro. Mi padre enganchaba los caballos, lo que no le gustaba hacer el domingo, pero lo hacía si teníamos que, y viajábamos, envueltos en mantas contra el frío, las ruedas del carro crujiendo sobre el camino congelado. Esos viajes eran más silenciosos que las caminatas. No querías abrir la boca y dejar entrar el aire frío, pero todavía había algo especial en ellos. Ibas a la iglesia, vas a adorar. Ibas a estar con tus vecinos y tu comunidad. La iglesia misma era un edificio de tablones blancos con campanario y campana. Nada lujoso. Éramos metodistas, y los metodistas no iban por lo lujoso, pero era un buen edificio, estelido y bien mantenido. La campana empezaba a sonar cuando la gente ilegaba, llamando a todos a la adoración. Me encantaba esa campana. Todavía puedo oírla en mi memoria, clara y brillante, sonando sobre los campos. Decía, ven, ven a adorar, ven y descansa, ven y está con tu gente. Dentro de la iglesia era sencillo, bancos de madera desgastados por afos de uso, un púlpito al frente donde se paraba el predicador, unas cuantas ventanas que dejaban entrar la luz, sin vitrales, no en nuestra iglesia. Algunas de las iglesias lujosas en las ciudades tenían vitrales, pero nosotros no. Teníamos ventanas claras, y la luz que entraba era la luz del sol, la luz que Dios hizo. Eso era suficiente para nosotros. Teníamos bancos asignados, más 0 menos, no oficialmente asignados, pero todos sabían dónde se sentaba cada uno. Los Torres se sentaban en la 5ª fila del lado izquierdo. Los Molina se sentaban detrás de nosotros. Los Bracamonte se sentaban al otro lado del pasillo. Sabías dónde encontrar a todos, y si alguien faltaba, lo notabas. Te preguntabas si estaban enfermos o si había pasado algo. Después del servicio, preguntabas por ellos. El servicio empezaba con himnos. El canto era importante para los metodistas. John Wesley mismo lo había dicho, y tomábamos sus palabras en serio. Teníamos un himnario, un libro pequefío con las palabras impresas, aunque la mayoría de la gente sabía los himnos de memoria.
Roca de los siglos, sublime gracia, castillo fuerte es nuestro Dios. Cuando contemplo la cruz maravillosa, esos himnos eran parte de mi infancia, tanto como los campos y los animales y las caras de mi familia. Todavía puedo cantarlos todos estos afíos después. Las palabras me vuelven como viejos amigos. Mi madre tenía una voz hermosa. Te dije que le gustaba cantar y lo hacía. Cuando cantábamos en la iglesia, ofa su voz elevándose sobre las otras, clara y fuerte. Me hacía sentir orgulloso. Mi padre no podía cantar ni un poco. Él mismo lo decía, pero lo intentaba. Gritaba los himnos con su voz profunda, no siempre en tono, pero con entusiasmo. El Sefor no se fijaba si estabas en tono, decía mi madre. Se fijaba en que lo sintieras. Y mi padre lo sentía. Después de los himnos venían las oraciones. El predicador nos guiaba en oración y inclinábamos la cabeza y cerrábamos los ojos. Las oraciones eran largas a veces, más largas de lo que yo pensaba necesario cuando era nifio. Me movía en el banco duro y mi madre ponía su mano en mi rodilla para calmarme. Pero las oraciones eran parte del servicio y las aguantabas. Intentabas sentirlas. Luego venía el sermón. El sermón era el corazón del servicio. El predicador se paraba en el púlpito y hablaba por lo que parecía horas cuando era joven. En realidad, era probablemente 45 minutos a una hora, quizás más para los predicadores que se emocionaban de verdad. Nuestro predicador cuando era nifio era el reverendo Whitmore. Era un hombre delgado con una voz fuerte y creía en el fuego del infierno. Predicaba sobre el pecado y la condenación y el salario de la maldad. Golpeaba el púlpito y agitaba los brazos y se ponía a sudar. Al final de sus sermones, estabas completamente convencido de que ibas al infierno, a menos que te arrepintieras inmediatamente. Le tenía terror al reverendo Whitmore cuando era pequeño. Sus sermones me daban pesadillas, pero cuando crecí, llegué a apreciarlo. Creía en lo que predicaba. No estaba actuando. Genuinamente pensaba que estaba salvando nuestras almas. Y tal vez lo hacía. El miedo al infierno mantuvo a muchos jóvenes fuera de problemas. Me mantuvo a mí fuera de problemas más de una vez. Cuando me tentaba hacer algo que no debía, ojada la voz del reverendo Whitmore en mi cabeza advirtiéndome sobre las llamas que esperaban a los pecadores. Era efectivo, lo diré. Después del sermón principal, había escuela dominical para los nifos. Los adultos se quedaban en el santuario principal y tenían su propia clase o discusión, y los nifos íbamos a una sala lateral con una maestra. En nuestra iglesia, la maestra de escuela dominical era la seforita Abigail López, una mujer soltera de mediana edad que había dedicado su vida a enseñar a los nifios de la congregación. Era amable pero estricta. Esperaba que supiéramos nuestros versículos de la Biblia y los aprendíamos. El Salmo 23, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, las bienaventuranzas. Los memorizábamos y los recitábamos, y ella nos daba pequeñas recompensas cuando los acertábamos. Un dulce generalmente, o una cinta para las nifas. Me gustaba la escuela dominical. Era menos aterradora que el servicio principal. Y la señorita López contaba historias de la Biblia de una manera que las hacía cobrar vida. David y Goliat, Daniel en el foso de los leones, Jonás y la ballena, Moisés y la zarza ardiente. Estas eran historias de aventuras para nosotros, cuentos de héroes y milagros. Alimentaban nuestra imaginación.
Y debajo de la aventura había lecciones sobre fe y valentía y hacer lo correcto. La señorita López se aseguraba de que entendiéramos esas lecciones. El servicio terminaba alrededor del mediodía, a veces un poco más tarde si el predicador había sido especialmente largo. Salíamos de la iglesia en fila, estrechando la mano del predicador en la puerta, agradeciéndole por el mensaje, incluso si nos habíamos movido durante la mitad. Luego nos quedábamos afuera un rato hablando con las otras familias. Esta era la parte social del domingo, y era tan importante como la parte religiosa. En aquellos días en una granja no veías mucha gente. Tus vecinos estaban lejos y no había tiempo para visitar durante la semana. El domingo en la iglesia era cuando te ponías al día, cuando oías las noticias, cuando veías quién tenía un nuevo bebé, o quién estaba cortejando quién, o quién estaba enfermo y necesitaba ayuda. Las mujeres se agrupaban en un grupo hablando de lo que las mujeres hablaban. Bebés, supongo, recetas, tela y costura. No sé. No estaba al tanto de sus conversaciones. Los hombres se paraban en otro grupo, hablando de cosechas y clima y precios. Y nosotros los nifos corríamos jugando con los otros niflos que solo veíamos una vez a la semana. Teníamos que tener cuidado de no ensuciar nuestra ropa de domingo o nos enteraríamos después. Pero jugábamos, no podíamos evitarlo. Éramos nifios. Luego finalmente nos íbamos a casa para la comida del domingo. Esta era la gran comida de la semana, la mejor comida. Toda la semana comías para alimentar el trabajo, pero el domingo comías porque la comida era buena y la compañía era buena y había tiempo para disfrutarla. Mi madre tenía todo listo, pero casi listo. El pollo iba al horno tan pronto llegábamos a casa. Si no estaba ya cocinado, pollo frito era común, aunque a veces lo asaba. Habría papas machacadas con mantequillas y teníamos mantequilla de sobra. Verduras del jardín en verano o verduras conservadas en invierno. Frijoles y maíz y zanahorias. Pan, siempre pan. Fresco o casi fresco. Y pastel de postre, siempre pastel. Nos sentábamos alrededor de la mesa, toda la familia. Mis padres y mis hermanas, y mis hermanos y yo. Y a veces había invitados, una familia vecina que había venido a casa con nosotros de la iglesia, o parientes visitando de otro pueblo. La mesa estaría llena, pero eso estaba bien. Eso era bueno. Cuanta más gente en la mesa, mejor la conversación. Mi padre decía la bendición, una bendición real. No solo una palabra rápida. Daba gracias a Dios por la comida y por las manos que la prepararon. Daba gracias a Dios por el día de descanso y por el regalo del día de reposo. Pedía a Dios que bendijera a los que no estaban con nosotros, los que estaban enfermos o viajando o en necesidad. Y luego decía, amén. Y comíamos. La comida era lenta, nadie tenía prisa el domingo por la tarde. Podías tomarte tu tiempo, podías hablar entre bocados, podías reírte de algo que decía tu hermano o escuchar a tu padre contar una historia sobre algo que pasó durante la semana. La comida podía durar 1 hora o más, y eso estaba bien. Así debía ser. Después de la comida las mujeres limpiaban y los hombres se retiraban al porche si el clima era bueno o al salón si no. Mi padre se sentaba en su silla y a veces leía el periódico si teníamos uno.
mas a menudo solo se sentaba, cerraba los ojos y descansaba. Había trabajado duro toda la semana y ahora podía descansar. Ese era el regalo del día de reposo, el descanso. Nosotros los nifios se esperaba que estuviéramos callados en la tarde. No correr, no gritar, no juegos salvajes. Era un tiempo para la paz. Podíamos leer si teníamos libros o jugar juegos tranquilos, cosas que no hicieran ruido. Mis hermanas a menudo cosían o hacían bordado. Mis hermanos y yo podíamos tallar o jugar damas o simplemente sentarnos y hablar. Suena aburrido, lo sé. Los jóvenes de hoy se aburrirían a morir. Pero nosotros no nos aburríamos. Estábamos descansados. Estábamos en paz. Hay una diferencia. A veces en la tarde teníamos visitas. Otras familias podían pasar, especialmente si vivían cerca y no habían venido a la iglesia con nosotros. Venían de visita y mi madre les servía pastel y café, y los adultos hablaban. Los nifos se iban juntos tranquilamente y encontraban formas de entretenerse. Estas visitas eran importantes. Así mantenías las amistades. Así te mantenías conectado con tu comunidad. No había teléfonos en aquellos días, ninguna manera de llamar a alguien y charlar. Si querías ver a alguien, tenías que ir a verlo. Y la tarde del domingo era el tiempo para eso. A medida que la tarde avanzaba, la luz empezaba a cambiar. El sol bajaba en el cielo y las sombras se alargaban. Había una cualidad particular en la luz de la tarde del domingo, una suavidad dorada que todavía puedo ver en mi mente. Era la luz del descanso, la luz de la paz. La cena del domingo era una comida pequeña. Después de la gran comida almadindia, Nadia Tania Micha Hamra Dadiamnak, Tanarerarna Fria Bibnan, Aenrakti Vumibuik, Poilolti Uik Hikinik, Feyuisibo Wojiwe Buini, Ij Iyue Iouniud de la comida. A veces solo pan y mantequilla con mermelada y leche. Siempre leche. Era una comida tranquila. Comida mientras el día terminaba, mientras el sol se ponía, mientras el domingo se acercaba a su fin. Después de la cena, podíamos reunirnos en el salón y cantar. Esto era algo que mi madre amaba, y todos lo hacíamos con ella. Se sentaba en el pequeño órgano de fuelle que teníamos y tocaba los himnos y cantábamos. Todos juntos, nuestras voces mezclándose en la luz de la tarde. Los mismos himnos que habíamos cantado en la iglesia esa mañana, pero de alguna manera diferentes ahora, más íntimos, más personales. Estos no eran actuaciones para una congregación, eran canciones para nuestra familia, para nosotros, para Dios. A veces mi padre leía de la Biblia. Bajaba la gran Biblia familiar, la que estaba en el estante en el salón, la que tenía los nombres y fechas de la familia escritos al frente, y leía un capítulo en voz alta. Las palabras llenaban la habitación. Palabras antiguas, palabras que se habían hablado por miles de afos. Y escuchábamos. Incluso nosotros los nifios, incluso cuando no entendíamos del todo, escuchábamos porque era domingo. Y esto era lo que se hacía el domingo. Luego era hora de ir a la cama, y mientras nos dormíamos, el domingo terminaba y el lunes comenzaba. La semana empezaba de nuevo y el trabajo se reanudaba. Pero por esas pocas horas,
Esas horas benditas del día de reposo, habíamos descansado, habíamos adorado, habíamos estado con nuestra familia y nuestra comunidad. Y ese descanso, esa paz nos llevaría a través de la semana por venir. No te he contado de todos los domingos. No te he contado de los domingos cuando llovía y no podíamos caminar a la iglesia. No te he contado de los domingos cuando alguien estaba enfermo y nos quedábamos en casa para cuidarlo. No te he contado de los domingos cuando había un funeral o un bautismo o una boda, cuando la iglesia estaba llena de alegría o tristeza dependiendo de la ocasión. Cada domingo era diferente a su manera, pero cada domingo también era lo mismo. El ritmo era el mismo, el descanso era el mismo, la adoración era la misma. Recuerdo un domingo que debía tener 10 u 11 afos, cuando el reverendo Whitmore dio un sermón sobre el cielo. Lo describió con tanto detalle, las calles de oro y las puertas de perlas, y los ángeles cantando, que casi podía verlo. Y dijo que en el cielo todos los días serían como el día de reposo. Todos los días serían un día de descanso y adoración y paz. Recuerdo haber pensado, sí, eso sería el cielo. Un domingo interminable, sin trabajo, sin fatiga, solo descanso y familia, y la presencia de Dios para siempre. Soy viejo ahora, más viejo de lo que nunca esperé ser. He visto cosas cambiar de maneras que no podía imaginar cuando era un nifo sentado en esa iglesia de tablones blancos. El mundo se ha vuelto más rápido, más ruidoso, más complicado. La gente trabaja los domingos ahora, muchos de ellos. Las tiendas están abiertas. Las fábricas funcionan. El día de reposo ha sido olvidado, o al menos dejado de lado. No los juzgo por eso. Entiendo que el mundo ha cambiado. Pero me dan pena de alguna manera. No saben lo que se están perdiendo. No saben cómo era tener un día sagrado, cuando el trabajo se detenía y el descanso comenzaba. Cuando podías sentarte en un banco y cantar himnos y escuchar a un predicador advertirte sobre el fuego del infierno. Cuando podías comer una buena comida con tu familia y luego sentarte en el porche y ver cómo cambiaba la luz de la tarde. Cuando podías sentir en lo profundo de tus huesos que este día era diferente. Este día era santo. Este día era un regalo. Extrafilo esos domingos. Extrafío la caminata a la iglesia con mi familia. Extrafío la voz de mi madre elevándose sobre la congregación. Extrafío las largas bendiciones de mi padre sobre la mesa de la comida. Extraño la quietud de la tarde, la paz que se asentaba sobre todo como una manta. Extrafío el canto en la tarde, los himnos que se han quedado conmigo todos estos años. Dicen que no puedes volver a casa, y supongo que es verdad. La granja se ha ido ahora, vendida hace mucho tiempo. La iglesia se quemó en, creo que fue 1890 y algo, y construyeron una nueva. Pero no es lo mismo. La gente que conocía está muerta. La mayoría de ellos, mis padres, mis hermanos y hermanas, mi esposa, tanta de la gente que hacía que esos domingos fueran lo que eran. Pero los recuerdos permanecen. Los recuerdos de esos domingos en los afíos 1850, cuando era un niño, cuando el mundo era más simple
y más lento, y el día de reposo se guardaba. Esos recuerdos son preciosos para mí, más preciosos que el oro. Son parte de quien soy, parte de lo que me formo, parte de lo que me hizo el hombre en que me convertí. Me preguntas sobre los domingos. Bueno, te he contado lo que recuerdo. El ritmo de la semana y el bendito descanso del día de reposo, las preparaciones del sábado por la noche y el vestirse de la mafana del domingo, la caminata a la iglesia y los himnos y los sermones, la comida del domingo y el descanso de la tarde, el canto de la tarde y la lectura de la Biblia. La paz que venía con saber que por un día, solo un día, el trabajo estaba hecho y podías simplemente ser. Eso es lo que recuerdo de los domingos en los 1850. Eso es lo que significaba el día de reposo para un nifio creciendo en una granja en Pensilvania. Significaba descanso. Significaba familia. Significaba adoración. Significaba comunidad. Significaba paz. Y incluso ahora, todos estos afos después, cuando cierro los ojos en una tarde de domingo, todavía puedo oír esa campana de la iglesia sonando. Todavía puedo oler el pollo frito de mi madre. Todavía puedo sentir el banco duro debajo de mí y oír la voz del reverendo Whitmore tronando sobre pecado y salvación. Todavía puedo ver la cara de mi padre gastada y curtida por el trabajo de la semana, relajada y contenta porque era el día de reposo y el trabajo estaba hecho. Esos domingos se han ido ahora, idos con la gente que los vivid, idos con el mundo que los hizo posibles, pero viven en mi memoria, viven en mi corazón. Y mientras respire, vivirán en mí. Hay otras cosas que debería contarte, cosas pequeñas quizá, pero me vienen a la mente ahora, mientras estoy aquí, recordando el olor de la iglesia en la majana del domingo. Cada edificio tiene su propio olor. Y nuestra iglesia olía a pulido de madera y viejos himnarios, y un leve olor a humedad de un edificio que estaba cerrado la mayor parte de la semana. En verano, había el olor a polvo que subía del camino de tierra afuera, entrando por las ventanas abiertas. En invierno, había el olor de la estufa de lefa que calentaba el santuario, ese olor agudo a roble quemándose. Y siempre estaba el olor a gente, buena gente, restregada limpia para el día de reposo, usando su mejor ropa que había estado guardada toda la semana. El alar del damina en el sanida. Te, me, te, ge, ige, ste, ige, perme, we, wi, vt. Sé de los caballos afuera durante el servicio. En días fríos, especialmente cuando la gente había venido en carro en lugar de caminar, podías oír los caballos pateando y resoplando en el patio de la iglesia. Habían sido atados a los postes y esperaban allí durante todo el servicio, criaturas pacientes, mientras nosotros adorábamos adentro. A veces un caballo relinchaba y los nifios se reían y los adultos fingían no notarlo, pero todos lo ojamos. Los caballos eran parte del domingo también. La manera en que la luz cambiaba mientras el servicio avanzaba. Llegábamos en la mañana cuando el sol todavía subía y la luz a través de esas ventanas claras era brillante y directa. Pero para cuando el servicio terminaba alrededor del mediodía, la luz había cambiado. Entraba en un ángulo diferente,
más suave de alguna manera, y si el predicador se extendía particularmente, como el reverendo Whitmore a veces hacía cuando el espíritu lo movía, la luz cambiaba aún más. Podía seguir el paso del tiempo por los rectángulos de luz del sol moviéndose por el piso del santuario. No te he contado sobre la comunión. No teníamos comunión todos los domingos, quizás una vez al mes o una vez cada 6 semanas. Pero cuando la teníamos, era especial. Se pasaba el pan, pequeños pedazos de pan que el predicador había partido y luego la copa. Una copa pasada de persona a persona. Recuerdo ser pequeño y ver a los adultos tomar la comunión, preguntándome qué significaba, queriendo ser lo suficientemente grande para participar. Y luego, cuando tenía quizás 12 o 13 afos, se me permitido tomar la comunión por primera vez. Recuerdo el sabor del pan, simple y seco, y el sabor del vino, que era realmente jugo de uva en nuestra iglesia metodista, dulce y extraño, y la sensación de ser parte de algo antiguo y sagrado, algo que me conectaba con cristianos de hace 2000 afos. Eso era la comunión. Debería contarte sobre los predicadores itinerantes. En los primeros días, cuando era muy joven, no teníamos un predicador regular. Teníamos predicadores itinerantes, hombres que viajaban de iglesia en iglesia, predicando en cada una por turnos. Podían venir a nuestra iglesia una vez al mes o una vez cada 6 semanas. Y en esos domingos la iglesia estaba particularmente llena. Nesnae y Esaos querían al predicador itinerante. Los oitos puedios, noticias del mundo más amplio, y predicaba con el fuego de un hombre que había estado en el camino, que había visto el desierto, que había llevado el evangelio a lugares donde no había iglesias en absoluto. Los predicadores itinerantes eran héroes para nosotros los nifios. Parecían personajes de la Biblia, esos hombres que vagaban por la tierra difundiendo la palabra de Dios. Para cuando tenía 10 u 11 años, teníamos un predicador regular, el reverendo Whitmore. La iglesia había crecido lo suficiente para sostener uno, pero a veces extrañaba a los predicadores itinerantes. Había algo emocionante en no saber exactamente cuándo vendría el predicador. Sobre el domingo, cuando aparecía el predicador itinerante, siendo diferente de los otros domingos. Era como una ocasión especial, aunque también era solo otro domingo. Debería contarte sobre el cementerio. Cada iglesia tenía un cementerio al lado, y la nuestra no era diferente. Los domingos por la tarde después del servicio, después de la socialización, a veces caminábamos entre las tumbas. Mi madre me mostraba las tumbas de gente que había conocido, gente que había muerto antes de que yo naciera. Sus padres estaban enterrados allí, mis abuelos, aunque nunca los conocí. Mi padre tenía un hermano que murió joven, y él estaba enterrado allí también. Caminar entre las tumbas era parte del domingo. Te recordaba de dónde venías y a dónde ibas. Te mantenía humilde. Había una tumba que recuerdo especialmente, una piedra pequeña, apenas más grande que un ladrillo, para un nifo que había muerto a los 3 zafos. El niflo de los Bracamonte, creo, o era el de los Molina, una de las familias de la iglesia. La piedra solo tenía el nombre y las fechas y las palabras: ido a estar con los ángeles. Solía pararme en esa tumba a veces y pensar en lo que significaba morir tan joven. Me asustaba, pero también me hacía agradecido de estar vivo,
agradecido por cada domingo que me daban, los picnics de la iglesia. Debería contarte sobre esos. 1 o 2 veces al verano, la iglesia tenía un picnic. Era un domingo, por supuesto, después del servicio. Todos traían comida y extendíamos mantas en el pasto en un campo cerca de la iglesia y comíamos juntos. No solo nuestra familia, sino toda la congregación. Docenas de personas, quizás 100, todos comiendo juntos bajo el cielo abierto. Los nifios jugaban juegos después de comer. Los adultos hablaban y reían y disfrutaban el día de verano. Estos eran de los tiempos más felices de mi infancia. El sentido de comunidad, de pertenencia, de ser parte de algo más grande que tú mismo. Eso es lo que los picnics de la iglesia nos daban. Y los bautismos. No puedo olvidar los bautismos. Nuestra iglesia practicaba el bautismo por inmersión, lo que significaba ir al arroyo en un domingo de verano y entrar al agua. El predicador se paraba en el arroyo, agua hasta la cintura, y la persona que se bautizaba caminaba hacia él, y él la sumergía bajo el agua y la sacaba de nuevo. Nacido de nuevo, decía, levantado para caminar en novedad de vida. La congregación se paraba en la orilla y cantaba, y la persona bautizada salía del agua, goteando y brillante y nueva. Fui bautizado cuando tenía 14 afios, en un domingo de julio. El agua estaba fría, más fría de lo que esperaba, pero cuando salí de ella, jadeando con la mano del predicador en mi espalda, sentí algo real, algo que nunca he olvidado. No te he contado sobre las diferencias entre los domingos de verano y los de invierno. En verano, todo era más fácil. La caminata a la iglesia era agradable. La iglesia estaba cálida, casi demasiado cálida a veces, con todos esos cuerpos y el sol golpeando el techo. Después de la comida, podías sentarte en el porche y ver las abejas en el jardín y sentir la brisa. Los días eran largos y tenías tiempo para todo, pero los domingos de invierno eran diferentes. La caminata a la iglesia era fría, a veces brutalmente fría. Nos envolvíamos en cada pieza de ropa caliente que teníamos y aún así estaríamos temblando para cuando ilegábamos. La iglesia también estaba fría, a pesar de la estufa de lefa. A veces podías ver tu aliento, especialmente durante el servicio temprano antes de que la estufa tuviera oportunidad de calentar el lugar. Nos quedábamos con los abrigos puestos y el predicador predicaba con su abrigo y todos nos acurrucábamos juntos para calentarnos. Después de la comida en domingos de invierno, no nos sentábamos en el porche. Nos reuníamos en el salón alrededor del fuego y nos quedábamos allí. La luz se desvanecía temprano y el frío presionaba desde afuera y nos acercábamos como familia. Esas tardes de domingo de invierno oscuras y tranquilas con el fuego crepitando y el viento gimiendo afuera, tenían su propia clase de paz. Una paz diferente a la de verano, pero paz de todos modos. Pienso en las estaciones ahora, cómo moldeaban nuestros domingos. La primavera traía nueva vida, y en los domingos de primavera podías sentir el mundo despertando. Los árboles brotaban, los pájaros cantaban, y la caminata a la iglesia estaba llena de los sonidos y olores de la renovación. La Pascua era el gran domingo de primavera, el domingo en que celebrábamos la resurrección. La iglesia se decoraba con flores, las flores que estuvieran floreciendo, y los himnos eran sobre victoria y vida y la tumba vacía. Cristo ha resucitado, cantábamos. En verdad, ha resucitado. El verano traía abundancia, los jardines estaban llenos y las comidas del domingo eran banquetes. Verduras frescas, fruta fresca.
todo fresco. Los días parecían estirarse para siempre y hasta el descanso de la tarde del domingo tenía una calidad perezosa y lánguida. Podías oír los insectos zumbando en los campos y el olor a hierba y flores entraba por las ventanas abiertas. El otofo traía la cosecha y en los domingos de otofo había un sentido de completitud. El trabajo duro del afo estaba casi terminado. Las cosechas estaban adentro o se estaban recogiendo. La preparación para el invierno estaba en marcha, pero aún no urgente. El día de Acción de Gracias era el gran domingo de otofo, aunque por supuesto el día de Acción de Gracias era un jueves, pero el domingo antes del día de Acción de Gracias dábamos gracias en la iglesia por la cosecha, por el afo, por todo lo que Dios había provisto. Y luego venía el invierno y el ciclo comenzaba de nuevo. El frío y la oscuridad y la resistencia. Los domingos de Navidad que eran alegres a pesar del frío. Los domingos de enero y febrero que eran los más duros. Cuando el invierno parecía que nunca terminaría. Y luego marzo y abril cuando podía sentir el deshielo viniendo. Cuando el mundo empezaba a aclararse. Cuando la esperanza regresaba. Este era el ritmo de nuestros domingos. El ritmo del afo marcado por el día de reposo. 52 domingos en un afo. Cada uno diferente, cada uno el mismo. Descanso y adoración y familia y comunidad. Semana tras semana, afo tras afio, hasta que fui un joven y dejé la granja y el ritmo cambió. Tarn inanlian, anknian, arjen inlian, ananian, harnar, mine anin via anlatsel, ihiljusi uppspukts ikin, viljusu uspuktus haur, plupla viut clolla ciudad. Recordaba esos domingos. Intentaba guardarlos a mi manera. Iba a la iglesia, aunque era una iglesia más grande en un pueblo más grande. Descansaba las tardes de domingo, aunque no había un porche para sentarme, y los sonidos de la ciudad no eran los sonidos de la granja. Cantaba los viejos himnos, aunque mi madre no estaba allí para cantar a mi lado. Y cuando tuve hijos propios, intenté darles lo que me habían dado a mí. Un sentido del día de reposo, un sentido de descanso, un sentido de algo sagrado en la semana, un día apartado de todos los otros. No sé si lo logré. El mundo había cambiado para entonces. Era más difícil detenerse, más difícil descansar, más difícil guardar el día de reposo como lo habíamos guardado. Pero lo intenté. Mi esposa entendía. Ella había crecido de la misma manera en un pueblo diferente, pero con los mismos ritmos. Criamos a nuestros hijos para que respetaran el día de reposo, para ir a la iglesia, para comer juntos las tardes de domingo. No lo logramos perfectamente. Nadie lo hace, pero lo intentamos. Y espero que en algún lugar en los corazones de mis hijos y mis nietos haya algún eco de esos domingos, algún recuerdo tenue de lo que el día de reposo estaba destinado a ser. El día de reposo era un regalo. Eso es lo que quiero que entiendas. Era un regalo de Dios a su pueblo. Un regalo de descanso, un regalo de paz. Y recibimos ese regalo con corazones agradecidos. Espero haberte dado alguna idea de cómo era. Espero haber pintado un cuadro que puedas ver y sentir y entender. Fue hace mucho tiempo, tanto que a veces parece otra vida, otro mundo. Pero era mi vida, era mi mundo. Y estoy agradecido por cada domingo que me dieron. Eso es todo lo que tengo que decir.
El contar me ha cansado. No soy tan joven como una vez fui, y los recuerdos, aunque preciosos, me quitan algo al recordarlos. Pero me alegra que hayas preguntado. Me alegra que alguien quiera saber por qué esos domingos merecen ser recordados. Eran algo fino, algo sagrado, algo que vale la pena recordar. El día de reposo, el día de descanso, el mejor día de la semana. Recuerdo.